Lo que estamos viendo estos días por la televisión, en las noticias, que tanto nos impresiona porque estamos viendo a gente inocente, todos estos refugiados que lo único que quieren es vivir en paz porque en sus lugares de orígenes no pueden. Lo que estamos viendo no es una crisis migratoria que se produce únicamente por causas, pues bueno, por la situación en los países de orígenes, sino lo que estamos viendo es como es un claro ejemplo de guerra híbrida entre dos bloques. Uno, que es el que está atacando, que es un régimen autoritario, una dictadura, la última dictadura de Europa se dice, que no es la última, pero entre el régimen de Lukashenko, conocido por represaliar a su propio pueblo, por haber ganado unas elecciones fraudulentas, bueno, no sabemos si es que ha ganado algunas sin hacer trampas, pero sabemos que el país ha estado subido en graves protestas, la población civil ha sido represaliada, hay mucha gente que se ha tenido que exiliar, incluso ha llegado a secuestrar un avión civil usando el ejército, que esto pasó no hace demasiado, en mayo, con el vuelo famoso de Ryanair para detener a un periodista. Esta es la gente que tenemos en un lado con el apoyo del que, como bien ha dicho José Luis, es el Maquiavelo del siglo XXI, que no es otro que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y en otro lado tenemos a un bloque democrático. Sí, hablamos de que Polonia está teniendo un retroceso democrático, lo cual es cierto, lo cual a mí el rumbo de Polonia y del gobierno del PiS a mí no me gusta, pero estamos hablando de una democracia imperfecta, pero democracia, que está siendo atacada por un bloque autoritario. Recordemos que este choque geopolítico entre el bloque de Rusia y Bielorrusia, porque al final es Putin el que está detrás, y Polonia, la UE y la OTAN, esto también está sucediendo en la frontera lituana. O sea, no es algo exclusivo de Polonia, en Lituania también está pasando. ¿Por qué Polonia y Lituania? Aparte de que son los dos países que están más cerca más al oriente de la UE, porque son los dos países que se han dedicado a dar apoyo político a la oposición bielorrusa, a la que han protegido a la gente que ha tenido que huir, han protegido, por ejemplo, a Svetlana Tikhanovskaya, que tuvo que salir corriendo del país por ser la opositora principal, y son los países que más se han mojado en esta crisis. Entonces, el dictador Lukashenko, muy implacable, pues está atacando por el flanco débil y utilizando a pobres personas inocentes que no tienen nada de culpa para hacer daño y para atacar a donde más duele. Entonces, esto es muy similar a lo que pasó en Ceuta con Marruecos, que también usó a refugiados y a migrantes con tal de hacer presión contra España. Y esto se suma al chantaje energético de Lukashenko, a los ataques de fake news, injerencias, todo el tema del gas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que seguimos en la misma línea. También reconozco que esto es una pregunta difícil porque tenemos a los estrategas de la OTAN y de la UE que tampoco se aclaran mucho sobre lo que hay que hacer, pero voy a dar mi humilde opinión y mi humilde opinión es que esto es geopolítica pura y dura. Las fronteras se deben defender porque si no al final es una vulnerabilidad, que es lo que están intentando explotar tanto Lukashenko como el que mueve los hilos de Lukashenko, Vladimir Vladimirovich. Y es muy importante la colaboración de la Unión Europea y de la OTAN a nivel tanto político como de fuerzas militares, sí, fuerzas militares, que parece que cueste decirlo, pero esto con la diplomacia es muy importante. Evidentemente tienen que haber contactos entre un bloque y otro, tiene que haber diálogo, pero a estos dos personajes, a estos dos dictadores, si no hay una fuerza militar detrás que genere un efecto disuasorio, con las palabras no van a parar. O sea, al final es necesario usar tanto el smart power como el hard power para mantener a esta gente a raya. Entonces, tenemos las misiones de la OTAN que están en Letonia, Lituania, Polonia, hay aviones españoles y soldados españoles que están destacados allí. Que nos puede parecer que eso está muy lejos y no tiene sentido, pues están para este tipo de cosas. Es necesario que sigan desarrollando esa función. En resumen, diplomacia sí, pero hard power también. Y también hay que ser consciente de lo que he dicho antes, eso es un ataque geopolítico, de guerra híbrida, que la ideología de cada uno no nos doble la percepción de la realidad. Por ejemplo, esto se enmarca, como he dicho antes, en una campaña más grande de ataque. Por ejemplo, el Parlamento Europeo sacó hace unos días en un informe de la Comisión INGE en el cual se documentaba que Rusia había interferido en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero esto es un ejemplo más de lo mismo. Por ejemplo, que no sirva, por un lado, para que el PiS y el nacionalismo polaco crezca, negociándolo, lo único que hacemos es que crezcan los extremos. Entonces, en resumen, diplomacia sí, uso de la fuerza militar también para defender las fronteras y la integridad de la Unión Europea, y hablar a la gente como adultos sin ocultar la realidad y sin intentar sacar provecho político tanto de un lado como de otro. Bueno, José Luis, lamento decirte que Neville Chamberlain pensaba como tú en los años de la Segunda Guerra Mundial y gracias a Dios que Churchill y Roosevelt decidieron intervenir para desalojar el nazismo de Alemania. O sea,
Ojalá todo se solucionase con diplomacia. Chamberlain lo intentó negociar con Hitler, pero hay con determinados sujetos que solo entienden la fuerza de las armas. Ojalá no fuese necesario. Yo siempre he pensado que el mejor ejército es el que no interviene, pero el poder de disuasión de los ejércitos es que aparte está estudiado, es importante para que la diplomacia funcione. Ojalá hubiese un mundo ideal donde no hiciese falta el ejército, pero lamentablemente hay gente que hay guerras que sí que han solucionado problemas, aunque han tenido que crear otros. Evidentemente las guerras no son ni gloriosas ni maravillosas. Volviendo al tema, como ha dicho Joan Jordi, es necesario una política migratoria común y que se apruebe ya de una vez. Los Estados miembros por sí solos, por ejemplo, Polonia y Hungría y los países del bloque de Visegrado que estaban tan en contra de los refugiados, ahora mismo necesitan de la ayuda de la Unión Europea para defender sus fronteras y también para acoger a la que se les viene encima. Entonces está claro que necesitamos una política común, actuar todos en bloque coordinados y no hacer la chapuza que se hizo en la crisis de 2015, que es lo que se hizo fue esconder el problema debajo de la alfombra en Turquía y darle dinero a Turquía. Eso es un error. Volviendo al tema de los migrantes, al final todo es geopolítica. Al final los migrantes te vienen porque tienes un problema en origen. Entonces yo creo que la solución es más a medio plazo, pero hay que atajar el problema en origen. Que todos los refugiados acaben en Europa no es la solución porque no todos caben en Europa, ni tampoco es bueno para ellos porque siempre es mejor poder vivir en tu país, en tu zona sin tener que emigrar. O sea, hay que atajar de la medida de lo posible los problemas en origen. Y si coges en Polonia se acogen los inmigrantes, pues puedes ampliar el efecto de llamada. Evidentemente hay que conjugar el derecho entre el respeto a los derechos humanos y acoger a la gente, pero sin provocar que más gente venga, y es algo bastante complicado. Entonces yo creo que, el resumen es que el problema hay que solucionar el origen, y muy rápidamente el tema de los migrantes climáticos, volvemos a lo mismo, hay que atajar el problema. Y prohibiendo el diésel, prohibiendo que tú coges tu coche de 20 años, mientras la cumbre de Glasgow ves a todos los líderes mundiales yendo en su avioncito privado, y que China y Estados Unidos, que son los países que más contaminan, no se mojan, así no vamos a solucionar nada. Hay un problema con el cambio climático, negarlo es absurdo, pero veo que la forma de solucionar las cosas no vamos a ninguna parte, siendo ser tan pesimista. Aquí se critica mucho a la Unión Europea por inacción, y sí que es verdad que por lo menos en temas geopolíticos lo único son capaces de producir son los comunicados con el típico "We are deeply concerned about X, Y, Z". Pero aparte de esto, sí que es cierto que en el Parlamento Europeo, también a nivel de la Comisión, se hace muchísima presión, y como dice Joan Jordi, ya no solo por las manifestaciones de la gente, sino el propio Parlamento, la propia Comisión son los que están apretando a países como Polonia y Hungría, donde hay algunos derechos, especialmente el tema de LGTB, que no se respetan, y gracias a la Unión Europea, y también, por ejemplo, aquí en España, recordemos con el tema del Poder Judicial, también fue una intervención de Europa la que evitó los planes del actual gobierno. Entonces yo creo que la Unión Europea, a pesar de que en geopolítica no hace bien los deberes y a pesar de que no hacen pronunciamientos espectaculares, tienen una utilidad para evitar que ciertos países o algunos países, porque nos puede pasar a todos en algún momento dado, se desencarrilen y nos mantengan dentro de la senda, digamos, correcta hacia la democracia.